Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Así como está Lenin de bien ambientado para esta película con su ropa de Camerún y sus esculturas o su arte africano detrás de él. Muchas gracias, Lenin, por siempre ambientarte de acuerdo a cada película. Hoy tenemos una película, yo pienso que muy significativa y que alguna gente se la van a quizás a encontrar muy fuerte, pero que entendemos que es una realidad que viven todavía en pleno siglo XXI niñas y mujeres en algunos países, quizás lejanos para algunos, quizás no tan lejanos. Entonces, nada, muy buenas noches. Adelante, Lenin, es todo tuyo el foro. Gracias, Cecil. Bueno, acudimos a una convocatoria de ver esta película, El diario de un pescador, que declara está inspirada en la vida de una niña llamada Malala, que recientemente conmocionó al mundo y generó todo un movimiento con el que pudo cambiar su realidad y el de otras niñas. Yo quiero comenzar, y hoy voy a hacer una variable. Yo tengo aquí este libro que se llama Cuento de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, porque creo que esta película es la película de muchas niñas, no solo, como dice Cecil, de países muy lejanos, sino incluso como el nuestro. Y vamos a ver cómo el tema de la educación, que es el punto donde la película quiere insistir, se entrecruza con otras problemáticas que tienen que ver con explotación, con pobreza y vulnerabilidades, sobre todo de las niñas. Entonces, este libro tiene muchas historias de niñas rebeldes que han cambiado el mundo. Y para comenzar cumpliendo con una cuota en este foro, vamos a leer el cuentecito de la activista Malala Yousafzai. Dice, había una vez una niña que adoraba ir a la escuela. Su nombre era Malala. Malala vivía en un apacible valle de Pakistán. Un día, un grupo de hombres armados, llamados talibanes, tomaron el control del lugar y atemorizaron a la población con sus armas. Los talibanes le prohibieron a la niña ir a la escuela. Mucha gente no estaba de acuerdo, pero creía que lo más seguro era resguardar a sus hijas en su casa. Malala pensó que era muy injusto y empezó a quejarse de ello en internet. Le gustaba tanto ir a la escuela que un día declaró en televisión, la educación les da poder a las mujeres. Los talibanes están cerrando las escuelas para niñas porque no quieren que las mujeres tengan poder. Unos días después, Malala se subió al autobús escolar. Como de costumbre, de pronto, dos talibanes pararon el autobús y se subieron. ¿Quién de vosotras es Malala?, gritaron. Cuando sus amigas volvieron a mirarla, los hombres le dispararon en la cabeza. Por fortuna, la llevaron de inmediato al hospital y no murió. Miles de niños y niñas le enviaron tarjetas con buenos deseos y Malala se recuperó mucho más rápido de lo que cualquiera habría imaginado. Creyeron que las balas nos silenciarían, pero fallaron, dijo. Tomemos nuestros libros y nuestros lápices. Son nuestras armas más poderosas. Una niña, una maestra, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo. Malala es la persona más joven que ha recibido el Premio Nobel de la Paz. Con este cuentecito de niñas, cuento de buenas noches para niñas rebeldes y esta historia de Malala que termina con la frase que conecta la historia de Eka con el símil que ha hecho la producción de la película con la historia de Malala y que la niña trata es la guía con la que comienza a escribir reiterando esta frase: una niña, una maestra, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo.
bueno, queda abierto el foro. Como hemos comenzado diciendo, a manera de desahogo, es una película sumamente dramática, es una película inspirada en hechos reales, y ya cuando comencemos vamos necesariamente a tener que entrar en la problemática bueno, la educación como un tabú y el tema del matrimonio infantil, entre otros aspectos. Pero quise comenzar con el cuento para que organicemos las ideas y podamos hacer, si se quiere, una mirada comparativa entre los componentes de la represión en el universo de Malala y en el universo de ECA, en este Camerún tradicional. Así que vamos a comenzar abriendo los micrófonos, a ver quién quiere romper el hielo. Déjame contar una anécdota. Sí, qué lindo que tú trajiste a colación ese libro, porque ese libro es un favorito de mi nieta. Y hoy mi nieta tiene 9 años. Yo le pregunto, ¿tú sabes quién es Malala? Y me dice, Malala Yousafzai. Y le digo, sí. Me dice, claro, ella está en mi libro de niñas rebeldes. Y entonces me dice, a ella le dispararon en la cabeza y ella ganó el premio Nobel. O sea que realmente es bonito ver que esos libros dejan una semillita, siembran una semillita en la cabecita de los niños, y que ella no solo lo leyó, sino que lo guardó en su memoria. Sí. Vamos a ver si alguien quiere comenzar a romper el hielo. A ver. Bueno, a lo mejor, Cecil, necesitan ver el tráiler para recordar algunas escenas. Vamos a ponerlo. Dale. De manera que... Tengo que salir de aquí. Perdón. Mazopa. Mommy. Papa. Fireworks, Mama. Fireworks. I don't want to come up here, Connor. I'm not going to leave. I made this kind thing happen for you. You know, go walk Bambi for somebody's house. Teacher Bibi the way to face side. Wrong go meet up. You know, be there school. Give me this, Papa. You want to waste time, so? Papa, I'm into some picking the sing school song. I like her. If you don't ever ask yourself the question about this picking the way they talk book, now lazy picking them. Book, you know they do anything for woman picking. What are you doing here? Teacher, you talk na say it. One child, one teacher, one book, and one pen can change the world. The girl now. She's called Malala. Now I've been informed that there's a girl here by the name of Eka who's been attending classes without her father's permission. I am still talking. No child will step his or her feet on this premises without her parents' consent. You should go for that school again. No, Papa. Ever go for that school? I don't go for I don't come for come one, you're making no come corner my family again. Carry that your ballock, you go for different side. You put that your crest from the beginning. Why do you have to lock her up? She's only 12, look at her! Hey! Now, I tell this. If I toss me the drink, they go drink. If I see me the chop nyamangoro, they go chop nyamangoro. So not come for you to put your mouth for two and not concern me. Bien, ahora sí, después de recordar alguna de las escenas, y bueno, y en primer plano hay una de las escenas, una de las más dolorosas, cuando el padre la azota y le lacera toda la espalda.
una mezcla de problemáticas donde se entrecruzan aspectos de la cultura que no se discuten, su nivel indeseable, lo indeseable que son para la convivencia en el siglo XXI. Así que vamos a ver, bienvenido el señor Roberto, está con nosotros, qué bueno. Hacía días que le extrañábamos, así que ¿quién quiere comenzar? Voy a comenzar. Sí. Nora. Nora, bienvenida. Gracias. Mire, voy a comenzar quizás con lo menos profundo de la película, pero que me gustó mucho. La película en general, la verdad que fue muy fuerte y muy realista. En cuanto al vestuario, me encantó. La música, las fotografías a contraluz eran magníficas, me fascinaron. Y en cuanto al tema de la película, cómo el humano en general, no solo la chica de la película, puede perseguir su sueño hasta lograrlo realidad, como la chica de la película y como Malala. Y qué pena también, y qué duro, la educación y el tema cultural. Parece de verdad mentira que todavía exista eso. A mí fue bonita, pero a mí me dio mucho dolor. Fue muy dura para mí, de verdad. Bien, gracias Nora, realmente sí coincidimos con ese sentimiento de dolor, de realismo que muestra la película. Aunque es una historia real, no deja de ser una ficción, pero con un tratamiento muy documental. Esperábamos, como siendo una película africana, esperar los grandes planos generales, pero realmente tiene un nivel de intimidad, la intimidad familiar que cuenta, que se cuenta casi a puerta cerrada, y son contadas las escenas, los planos donde hay planos generales, y nos quedamos con esos interiores como la misma historia interior que cuenta. Bueno, se animaron, tengo varias manos levantadas, creo que es Roberto, vamos a darle la bienvenida a Roberto para escucharle. Bueno, espero que se oiga bien porque estoy en el celular. Se oye muy bien. Ah, ok. Pues yo corroboro con la persona que acaba de hablar en todos los sentidos de la palabra. Puedo añadir también un poquito más que me gustó mucho también la parte del diálogo de toda la película. Y como dijo ella, es muy doloroso ver un tipo de película así. Realmente parte el corazón, le parte el alma a uno, pero sabemos que es un aspecto cultural de ese pueblo o de ese país, sobre todo de ese pueblo pescador, y que lamentablemente es una cruda realidad que se vive y que la jovencita fue víctima de esa cultura, aún con su deseo de superarse, de educarse, pero no querían saber de la educación, decían que eso era perder el tiempo, y qué errado estaban, porque realmente lo que vivimos en esta cultura lo vemos muy diferente, pero en términos general la película me fascinó, aunque dolorosa, pero me fascinó, como dijo ella, la fotografía, la música, el diálogo, en todos los aspectos, pero realmente fue un poquito dolorosa.
Así que más o menos ese es mi comentario. Bien, gracias Roberto. Usted puso sobre el tapete, además del tema del matrimonio infantil, el tema de la educación, que en la película no es tan simple, porque en el caso de esta historia se entreteje el tabú colectivo de la comunidad ante la educación como una manera, pero no era más que el miedo a la liberación. Y estaba la historia personal del padre de Eka a través de la historia de la madre, que es un personaje interesantísimo en la película, silente, incluso en la mirada retrospectiva que hacen cuando ellos se enamoran, y ya después el contraste de la mujer después que hizo el proceso de escolarización, no voy a hablar de educación, sino del proceso de escolarización y las particularidades que se dan al interno de su familia. Más el tabú que ya existía en la escuela, le genera un escenario completamente desfavorable a esta niña. Vamos a escuchar a Rosa, y después tenemos a Doña América. Adelante, Rosa. Gracias, buenas noches. Bueno, la película me gustó mucho, pero igual tengo que confesar que para verla completa la dividí, porque en la parte donde el papá la azotó, como que emocionalmente conecté mucho y tuve que dejarla ahí y luego continuarla al otro día cuando ya me sentía como más recuperada. Yo, a pesar del dolor y de lo que se vivió en la película, la interesa de ella y el amor que ella aún profesaba por su padre. Ella decía, él, yo sé que me ama, pero él arrastró también, yo pude percibir cuando un hombre o una mujer, la madre de ella, se fue muy por encima intelectualmente con él. Entonces ocurre eso en parejas todavía y el hombre se sentía al menos y que trató de hundirla hasta tal punto que cada vez que él recordaba cómo su esposa se ponía bonita y cómo era culta, él no quería repetir la historia con su hija. Me impactó mucho también la mezquindad del tío que por el dinero vende a su sobrina a escondida de su padre y al final fue que él se sintió desconcertado cuando lo comprendió. Y un momento muy desgarrador para mí fue cuando ella fue y le dijo que con el que se casó la violaba a diario y ella le pidió, acógeme, y él la devolvió y le dijo, no, ese es tu esposo. Sin embargo, la determinación que ella trae, su fuerza interior por lograrlo todo, no la dejó seguir siendo víctima. Ese fue mi mayor regalo de ella hacia mí, que se sobrepuso ante todo y dio la imagen y luchó y conquistó. No se quedó en mi tragedia, sino que fue más allá y logró el sueño que hoy nos sirve de ejemplo a todos nosotros. Gracias por la recomendación. Gracias, Rosa, muy buena participación. Y conecto porque hemos estado diciendo, bueno, sufrí con la película, me dolió, no se me hizo difícil, yo mismo decía, tuve que parar en algún momento de verla. Pero a nivel de lo que es el presupuesto comunicativo del director de la película, nos preguntamos, ¿está esto contemplado? Hay un tema, entramos nosotros, es la película tan buena que no logra entrarnos en el debate moral de ponernos en el lugar de esta niña, de las niñas, de la problemática, ponernos en sus zapatos y sufrir lo que ellos sufren, y pienso que es un punto a favor de la película que lo hace sin la intención de escandalizar, sino de lograr que seamos parte de lo que cuenta. Doña América, bienvenida. Sí, buenas noches.
Después de lo que se ha comentado, realmente queda poco y a pesar de eso voy a repetir. La película, desde el punto de vista de su técnica, es extraordinaria. La fotografía, la mirada de los personajes. En la fotografía y esa mirada hay un claro oscuro, una luz y sombra que hacen de la escenografía en medio del agua un movimiento que es sublime. Ese es el inicio. Ya uno se enganchó, aún sin saber de lo que iba a tratar. En ese espacio la música es extraordinaria, donde el principal instrumento es la voz humana. Y hay voz de mujeres que es extraordinario y resuena a lo largo de la película. Luego, la propia mirada del director hace que en medio del mar percibamos en ese infinito una gran soledad, que es la soledad de la niña, donde luego eso se expresa en gestos, en sonrisas. Lo relevante, o uno de los aspectos relevantes dentro de ese contexto social, es la relación del padre, la hija y la madre. Esa relación de familia, a pesar de que hay una gran ruptura, la madre está presente a lo largo de la película. Nunca se levantó, murió, pero está presente. Y está presente en una lección de vida que le dio el padre a su hija, cuando vieron a un pescador que maltrataba a una mujer y a su niño. El papá le dice a la hija, no serás esclava de ningún hombre. Esa lección quedó impregnada en su hija, en esa niña. Yo añadiría de que no será esclava de ningún hombre maltratador, porque de lo que se trataba es del maltrato. Dicho eso, entonces, la película, aparte de decirnos el nivel cultural de esa comunidad de pescadores, nos habla del dolor, de la pobreza, y eso tiene una expresión en la mirada de todos, de hombres, de mujeres, de niños. Y sin lugar a dudas, eso se va expresando, y reitero, en la fotografía, en las imágenes. Todo eso en su conjunto hace, junto al vestuario, la estética de la película, donde hay un paisaje, un peinado, una casa en medio del mar, esa escuela, todo ese contexto a nosotros nos sensibiliza como espectadores y al final deja un mensaje de optimismo, porque si esa niña luchó contra todas estas condiciones, hay un futuro y hay una gran esperanza. Dicho todo eso, a mí lo único que me quedó es lo forzado de Malala en la película. Me pareció muy forzado. ¿Por qué? Porque la niña era analfabeta. Cuando está hurgando en libros en una casa que probablemente era la madre y ella no sabe leer, ella lee y ahí lo forzó. O sea, ahí hay un asunto que no estuvo bien resuelto para mí en la película. Cuando ella coge el afiche y le lleva a la profesora le explica, pero de hecho la niña había forzadamente cogido ese afiche. Para mí lo hubiera tratado de otra manera, pero en fin, es para vincular probablemente de que en nuestra sociedad Malala solo es un símbolo, es solo una actitud y es una gran esperanza donde
hay un énfasis extraordinario a través de la narración de la vida de la niña a plantear las inmensas diferencias de género en una sociedad, a cualquier nivel, y en eso es muy crudo. Entonces, cuando lo vemos así, el tema de género, tenemos que ver cómo termina la película. Es una mujer joven que da un discurso, reconoce a su maestra, pero además pensó en su madre y en su padre. Por eso es que resulta muy cálida y muy inteligente la manera como trata el problema, porque lo deja, o sea, lo plasma de que no es un asunto individual, es un contexto social, es una sociedad de atraso y de pobreza. Y me quedo hasta ahí inspirada en todos los comentarios anteriores. Muchas gracias. Gracias, doña América. Bueno, esto ha sido motivo de preguntas, de reflexiones. ¿Por qué la conexión con Malala? Si la historia en sí, si la historia sola tiene sentido y tiene poder y tiene los suficientes argumentos para contar una historia de una película como lo hizo. Hay un tema de marketing, yo me imagino, detrás de esto, porque muchas preguntas, ¿y por qué no se hizo la historia de Malala? Bueno, es que hacer una historia de Malala ahora cuesta mucho. O sea, Malala es un personaje, Malala es, no quiero vulgarizar el personaje hablando de mercado, pero hay unas cotizaciones con solo usar el nombre de Malala. Y también entender el contexto. Es una película que viene de Camerún, que tengo entendido tenía décadas que no sacaba una película que lograra visibilizarse como esta, entrar en la plataforma de Netflix y que al mismo tiempo fuera candidata por el país para los Óscares de la pasada edición como película hablada en lengua no inglesa. Pero yo pienso que era suficiente lo del guiño. Doña América ha puesto un tema interesantísimo, que es entender la presencia y el tema de la educación en esa comunidad. Y ya lo hemos visto en otras películas. Estas comunidades apartadas, la lucha en las películas turcas, hay muchos referentes a este mismo tema de la lucha por la educación en estos espacios lejanos, aislados. Y vemos con la presencia del profesor, cuando llega el profesor, el inspector prácticamente, que la escuela tiene una trayectoria y sería en esta escuela donde la esposa entra a formar parte a formarse. Entonces, y la escuela tenía un prestigio y cómo a nivel de la familia se ve, incluso hay un momento que él dice, o el hermano le dijo, te ha tocado 2 veces esta desgracia, esta tragedia. Y al mismo tiempo ver la fuerza de las relaciones de parentesco, primero con el tío, el poder que tiene el tío, que es dentro de las relaciones de parentesco, el personaje del tío va a ocupar un rol que compite incluso con el del padre. Incluso hay comunidades que el tío, el hijo, el niño, la persona tiene más responsabilidad con el tío que con el padre biológico a nivel de compromiso social. Entonces, estas relaciones de parentesco y las tradiciones, que viendo la situación que vivió este hombre, el pescador, el padre de Eka, con la esposa, no sabemos cuál fue la historia. Se esboza que ella le dice, bueno, este hombre me quiere y está dispuesto a pagar lo que tú has gastado en mí, pero libérame. Pero después la vemos muriendo en la casa. O sea, ¿cómo él la recibe? La recibe por compasión, la recibe porque la amaba, la recibe porque era su esposa,
y él tenía una responsabilidad en esa estructura social, aunque la censurara y le aplicara una sanción moral con ni siquiera verla morir, y cómo la niña le acompaña a morir sola. O sea, una película rica en todas estas dimensiones de ese entramado entre la cultura, la educación y esos problemas que vamos a tener que seguir dialogando. Tengo a María y después Diamela, no sé cuál estaba primero, pero no importa. Aquí estamos en este compartir. Creo que Diamela va primero. Ah, Diamela, adelante, Diamela. Bueno, yo me quise quedar para de último porque tengo como unas notas discordantes, aunque todo lo que han dicho es verdad y todo, yo también lo sentí así. Para mí hubo dos cosas como que bueno, primero yo quisiera saber si eso está, la película está inspirada en un libro, o sea, si primero hay un libro. Porque si hay un libro, yo diría, bueno, yo me hubiera gustado leer el libro y no ver la película. Porque para mí las actuaciones dejan mucho que desear, todas, salvo la de la profesora, que fue la única como que me llegó. Las otras no me llegaban, no me hacían tilín, como dicen. Eso no me gustó. Y la música preciosa, pero tampoco no me gustó el momento donde entraba la música, justamente, que era demasiado fuerte y como discordante. Por ejemplo, la muchachita desangrándose. Y uno está metido ahí en esa cosa, ahí no debía haber una música, de esa música bonita de la zona, porque eso me quitaba de una vez la emoción que yo estaba sintiendo. Para mí la música estaba muy bien por su lado, pero no como la metían ahí. En las escenas más dolorosas, más tristes, venía una música que era una música alegre, porque es una música hermosísima, pero nunca lograba yo como que esa música me cortaba a mí justamente la emoción que yo estaba sintiendo. Eso fue lo que yo encontré, de hecho. O sea que para mí, eran 2 horas y media que yo no veía el momento en que acabara, la verdad. Y me da pena tener que decir eso, pero lo tengo que decir porque así yo... No, esto es un foro, se trata de eso, Diamela. Eso enriquece este foro, su punto de vista. Okay, gracias. Sí, bueno, si ustedes se fijan, yo no me he atrevido a hablar de los actores. El director, que entiendo una falta de delicadeza de mi parte, no haberlo mencionado, pero es un director que esta no es su ópera prima, con un catálogo de películas de bajo perfil, y los actores parecieran que son actores comunitarios, no profesionales. Hay muy poca información de la película a nivel de la documentación y de la crítica, y sí, incluso la misma niña no tiene la fuerza que hemos visto en otros niños, incluso que no son actores, lo que podría hablarse de un tema también de dirección. Pero la película, yo pienso que desde el punto de vista más cinematográfico que periodístico, ha llegado y ha impactado. El tema, también hay una cuestión contextual con el tema de la música. Si usted se fija, el director nos entra y nos saca y pone a mediar la comunidad. Por ejemplo, cuando él la lleva de la casa de la maestra, era un pan y circo que había en la comunidad y todo el mundo, y en la boda, sí, estaba todo el mundo en una fiesta. La única que estaba llorando, además del dolor de la niña, era la maestra. Porque esto contextualmente es muy común. Bueno, las estadísticas hablan de que en Camerún el 30% de las niñas se casan antes de los 18 años. Y busqué un testimonio aquí de una niña llamada Ina, de 15 años, que fue casada el año pasado con un pastor de 55 años, porque como consecuencia el papá la acusaba de que le comía su comida e invadía sus espacios. ¿Eso fue dónde, perdón? ¿Perdón? ¿Dónde fue? En Camerún. En Camerún. En Camerún, que
el 30% de las niñas la casan antes de los 18 años. Y aquí no estamos hablando del tema de la India y Etiopía, que tienen las estadísticas más altas y una problemática, como decía al principio, nosotros no escapamos. Miren la campaña que ha tenido, que viene haciendo Plan Internacional y todas las historias que tenemos nosotros. Y no solo Plan, aquí se legisló y todo contra el matrimonio infantil. Hubo toda una campaña contra el matrimonio infantil. Aquí eso se da. Se da como, creo que como una forma de las familias, como de asegurarse que la niña tenga techo y comida y que la familia reciba también algo a cambio. Son familias muy, muy pobres que piensan y ven eso como una salida. Bien, bueno, está el tema de la dote, que en muchos lugares está instituido oficialmente de que la familia recibe una dote que puede ser en dinero, puede ser en especie, y es muy famoso la dote en ganado. En camello. En algún tipo de ovaca. Y las chicas tienen una cotización en las dotes. Que en la película, en un momento, no queda claro si es una dote o es una venta, una vulgar venta que el tío hace con este hombre, pero además en el argumento para convencer al padre, le dice, la estamos casando con un hombre rico. Y bueno, fue el tema en la película también de las manzanas agrias que vimos. El tema de los matrimonios arreglados con todas las variantes que tienen. Pero vamos a escuchar a María del Mar, que hace un ratito tiene la mano levantada. Buenas noches. Bueno, sí, la película yo tuve que verla en dos sesiones. Es bastante impactante, sobre todo la parte, bueno, primero empezando la relación padre e hija. Me pregunto por qué razón se llama El diario del pescador y no el nombre de la chica, Eka o algo así, ¿no? La parte de la sociedad que acababas de comentar, o sea, cómo el pueblo está en una fiesta por el matrimonio de la criatura, no nos debe sorprender que eso todavía aquí se estila. O sea, fíjense que no hace mucho hubo un pueblo acá, no me acuerdo, es en el sur, no recuerdo ahora bien el caso, de un señor que fue sometido y condenado por haberse casado con una niña y él era o alcalde o algo así, y el pueblo se manifestó en contra de la prisión de ese señor. Y se hicieron comentarios y se hicieron declaraciones defendiendo el derecho de este señor de casarse con esa muchacha. Entonces, sí, eso está arraigado, o sea, son realidades que uno piensa que son muy lejanas y no, las tenemos acá medrando en nuestro país. La venta de las criaturas, la necesidad de buscar sustento, el trabajo infantil solapado en el trabajo de la niña, en la pescadería, en la venta del pescado, en brevar la yola para quitar, ¿cómo? No se llama brevar, es otra palabra, achicar la yola. No sé si se recuerdan esta parte, o sea, ella era una niña buena porque trabajaba, ¿ya? Entonces, bueno, por ahí hay un tema. El otro tema es cómo él la relacionaba con su madre, la hija madre, como manera de él disculparse con su propia madre, porque fíjense que él dice en un momento que él rechazó a su madre y a su hermano por su esposa. Entonces ahí hay otro tema en la parte psicológica. Pero yo quería tocar el tema de la escolaridad. Como tú decías, Lenin, no hablamos de educación, sino de escolaridad. Escolaridad. Realmente. Y fíjense
qué pasaba en la escuela con los niños. O sea, los niños tenían una entretención, o sea, iban a la escuela, no porque tuvieran la necesidad de aprender, sino porque en cierta manera se estaban escapando del trabajo que tenían que realizar en la casa. Fíjense que le decían de los niños varones que eran vagos porque estudiaban, porque estaban en la escuela. Entonces, ni había verdadera motivación de los niños para estudiar porque la sociedad misma no lo estaba estimulando, el grupo social no lo estaba estimulando. Y no había satisfacción de la propia maestra con respecto al proceso no sé si ustedes se fijaron la parte en donde ella recorre el aula con las reglas. Y luego cuando está al lado de la niña, de Eka, la forma en que toma las reglas es otra manera, ¿no? Claro, Eka lo que estaba clamando aprender y la fascinó a la maestra por sus cálculos matemáticos. Pero lógicamente Eka tenía un vínculo con el cálculo matemático porque ella tenía que velar por los bienes de la familia en la venta del pescado. Entonces yo me recordé de la película Cochochi. No sé si te acuerdas, Lenin. Hay una... de Laura... Israel Cárdenas. Ajá. Hay un momento que también se toca ese tema de ¿para qué sirve la escolaridad en un pueblo muy pobre? ¿Para qué sirve la escolaridad? Es una cosa como que tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Es la escolaridad simplemente un negocio para otros? Fíjense que el concurso, la validación en el pueblo era porque se estaba ganando un concurso. O sea, no era porque la chica iba a mejorar las condiciones del pueblo, de salud, de educación, o porque se estuviera generando nuevos conocimientos, sino simplemente era ganar un juego, ¿ya? Entonces, ahí vuelvo otra vez con las luchas por la educación, las luchas por los diferentes derechos de educar, de vivienda, alimentación, educación, cómo en el camino se van distorsionando las cosas a partir del manejo y de los provechos particulares que se van haciendo. Entonces pienso que eso también puede ser un tema de trabajo. ¿Recuerdas, Lenin, en Cochochi, como dice el niño, bueno, algo de que ¿para qué le sirve la escuela si con eso no se vive? O sea, ¿para qué sirve estar en la escuela si con eso no se vive? Y los niñitos de esta escuela, en este caso, lo que hacían era escaparse del trabajo, de la explotación laboral, de la explotación infantil que vivían en sus casas y junto con sus padres pescadores. No tenían ningún interés ni ninguna motivación de estar ahí. Claro, y la profesora no había conectado con esos niños, o sea, ella también estaba frustrada. Su nivel de frustración impedía que ella pudiera conectar con los niños. Fíjate. Entonces, bueno, es otro tema, ¿no? O sea, son muchos temas en una película enorme, o sea, de muchas diferentes cosas, porque está lo del matrimonio infantil, lo del abuso, lo del maluco del barrio, porque fíjense cómo el tío traza unas rayas, él es el maluco del barrio. Y él le sirve o le pide prestado al prestamista, el esposo de la chica es el prestamista del vecindario. O sea, como ahí un cantinfla, ahí es el dueño de la banca, ¿no? Ese es el dueño de la banca. Un cantinfla africano, María. Un cantinfla africano, el prestamista. Sí. Entonces, bueno, nada, pienso que hay muchas cosas muy ricas la película, de muchas diferentes emociones y de muchos diferentes puntos para analizar. Muchas gracias. Gracias, María, muy rica tu participación. Bueno, el tema de la educación en estos entornos limitados es una sucesión de conflictos y que lo vemos. O sea, yo me
me escolarizo, yo me libero, pero yo me libero, yo quiero seguir, pero ¿hacia dónde va? Y entonces ahí viene la isla, ahí viene la frontera y viene el conflicto, porque ya el esposo, como ella le dice, tú eres un ignorante que no sabe ni pronunciar la palabra pantalón. Y esto me recordó algo que es una expresión muy común que se usó mucho en los años 70, 80 en los pueblos del país, que decía, la novia del estudiante no es la esposa del profesional, sobre todo en los pueblos que tenían que venir a Santo Domingo a estudiar y ya la novia ni tenía la formación, ni tenía los referentes de la ciudad que tiene este que va a ser profesional, y terminaba casándose con otra. Y esas son historias, insumos para muchas películas. Entonces vemos que, y lo vemos con la misma chica, el éxito de Eka es que logra aprovechar, una niña inteligente, el premio, y no dijo gracias por el premio, sino que hizo una denuncia y la visibilizó. Y entendemos que con la visibilización de Eka y lo que ella logra algunos cambios en su entorno, y ahí el paralelo con Malala. Pero ese es un tema. Recuerdan que hasta hace muy poco la educación dominicana era obligatoria hasta 8º curso, y que en muchas comunidades del país la oferta educativa para esas comunidades era hasta 8º curso. ¿Y qué pasaba con esos niños, con esas niñas, cuando ya toda su perspectiva de crecimiento terminaba en ese 8º curso? Los hombres, los muchachos hombres, se enganchaban a la guardia, las muchachas la enviaban, lo que hablaba María del Mar, trabajo infantil, a trabajar de doméstica, o se la entregaban a alguien para que le ayudara en la casa y la mandaran a la escuela. Al final terminaban ayudando en la casa y casándose con el primero que le pasara por el lado. O sea, son situaciones que las tenemos interiorizadas en nuestra cultura y en nuestro día a día. Un detalle interesante que me recordó también una práctica de matrimonio, en este caso no arreglado, sino de liberación, eran las fugas. Cuando las chicas se fugaban con los novios, el famoso besamano, que incluía que cuando la novia volvía donde el padre, donde la familia, después de haberse fugado, tenía que venir con ropa nueva. Yo vi como una conexión con esto. Cuando ella va, se le fuga al marido violador y va con una ropa ya que no es la ropa de la niña. Yo entendí que él le guardó esta ropa y ya ella va con una ropa un poco como de esposa, a pedirle al papá que la acepte, que ella va a hacer lo que sea. Una escena también súper dolorosa de la película. Ella brechando el tema y ahí Doña América quizá encontramos, porque la historia de ella no comienza con la película. Estaban los libros de la madre en la casa, y tal vez había un tema de autodidactismo, y lo veíamos como ella iba, cómo ella desarrolló un método. También, yo he visto eso, que ella le pidió a la maestra que le leyera qué decía ahí, y ella se lo memorizó, y entonces iba tratando de darle significado a esos símbolos con lo que ella sabía que decía ahí. A mí eso no me pareció tan descabellado, porque yo tengo un hijo que aprendió a leer solo, no con la escuela, no, él aprendió a leer solo, él estaba en kinder, tenía 4 años cuando ya sabía leer y él aprendió a leer solo. Entonces hay niños que hacen eso, que empiezan a saber que porque tú le has dicho que ahí dice perro, empieza a ver que ese símbolo que tiene como ese palito con esa bolita suena prut, prut, y hay niños que pueden hacerlo. Y yo creo que eso fue lo que ella hizo. Ella sabía que eso decía así, una niña, un maestro, no me acuerdo, una pluma, que era lo que decía así. Una maestra, una pluma, una niña. Y le fue dando un libro. y un libro, ajá.
Entonces yo sí veo que a mí no me pareció tan tirado por los pelos el asunto de Malala. Porque Malala, lo que es ahí, no es la historia de Malala, sino que Malala es el fósforo que prende la llama. Porque esa niña vio lo que decía Malala y decía una niña, y ella era una niña. O sea, ella sentía que ahí había una escuela, habían libros, habían plumas, y ella era una niña y ella podía hacer un cambio. Yo no la sentí ahí, de hecho, o sea, era un afiche que estaba doblado junto con las cosas de su madre. Sí. Su madre era como una incógnita y ella estaba tratando de descifrarla, ¿no? Claro. A través de las cosas que guardaba su madre. Después, ella no sabía que eso era lo que había pasado con su mamá, que su mamá Sí. tratando de educarse se fue arriba de su papá, ¿no? Y dada la incógnita que era para ella su madre, el ver una foto o una foto, un afiche, algo que su madre guardaba o atesoraba con una niña, le hacía preguntarse, bueno, ¿y esta niña qué pinta? ¿Qué pinta en la vida de mi madre? O sea, que pienso que ahí la chispa de la curiosidad está explicada, ¿no? Yo pienso que también la relación con el padre, nosotros pudiéramos profundizarla un poco, porque ese padre no parecía abusivo, dentro de lo posible parecía un padre dulce y tenía muchas palabras de alabanza para ella, o sea, a su manera, ciertamente comparándola con su mamá, alabándole su trabajo, pero en vez de ser como quizás otros padres de esas culturas que nada más ven la parte negativa, tú nunca esto, tú siempre aquello. Este padre solía alabarla por las cosas que hacía bien. Incluso quería premiarla, a veces quiso darle parte del dinero que ella lograba ganar. Entonces, de momento, este padre es el mismo padre que la castiga cuando la ve que está yendo a la escuela. Entonces, habría que ver qué fue lo que vivió ese padre. Ese padre vivió una esposa que por ir a la escuela, él siente que esa fue la razón por la que todo se destruyó, pienso yo. Recuerda, Cecil, que él dice en un momento que la niña se parece a su madre, a la madre de él. A la madre de él. Entonces, ahí, de él. Nunca la de ella, no. Ajá, entonces quiere decirse que ahí también era una manera de él salvarse, o sea, mis genes, fíjate que él habla de mis genes, que me pareció extraño que dijera genes, ¿no? O sea, no sé si ese uso de genes ahí no sé hasta qué punto pudiera ser tan verídico, pero sí, me imagino que herencia o lo que fuera, o lo que mis ancestros, lo que fuera, pero sí, la relación de ternura de él era a través de cuán hacendosa era ella, o sea, cuánto cumplía ella con los patrones de servilismo que hay en ese tipo de sociedad. También hay que ver que el tío era un líder comunitario. Fíjese que en un momento él le dice a alguien, no me acuerdo a quién, le dice, si yo le digo que bailen, bailan. Y si yo le digo que hagan esto, lo hacen. O sea, él era un líder comunitario. Y más que un líder, Cecil, creo que era el gran tigre, el tiguerón del barrio. Porque el líder comunitario, pues... Pero tenía un cierto poder en la comunidad, ¿no? Entonces, este es el que le lava el cerebro a él y le dice, mira, este señor la quiere, y es más rico, él... O sea, hay que ponerse en el contexto de esa sociedad en la cual vivía ese padre. El mismo padre que la golpea y la marca con un látigo, luego la cura con unas hojitas, le va curando las marcas. Pero yo creo también que el padre estaba volcando su dolor y su rabia en la niña por la infidelidad y el cambio de la madre después que se educó, que ahí yo vi una contradicción. Claro, que a medida que ella hubiera hecho otra cosa y no la castiga así, pero como lo que hizo fue ir a la escuela, entonces sí la castiga. Sí, pero yo digo en la educación de la madre, en lugar de ser una mujer con buenos principios, a medida que se fue educando, como decía él, como que se le metió el diablo, él dijo en un momento,
porque la madre fue otra, ya no era la mujer dulce y todo eso, sino que cometió infidelidad. Y eso no se explica ahí, porque la niña desconocía toda esa situación que pasó. Por lo menos así fue que él se la presentó a la niña, no necesariamente eso fue exactamente lo que pasó. A eso iba. Hay un dato interesante en la transformación de la relación de ellos que no se ve, y es que esta mujer cambió y le iba a ser difícil que, aunque él aceptara que ella estudiara, aceptara las transformaciones que ella estaba viviendo y dejara de ser el patrón de la mujer de la comunidad. Hubo un momento en que ella le decía, y yo lo vi como una mujer emprendedora, que le está diciendo, no recuerdo si era que se fueran o hicieran otra cosa, porque ella entendía que el trabajo de pescador era para jóvenes y que qué iba a hacer de ellos económicamente cuando envejecieran. Entonces imagino que estas ideas que rompían con los patrones comenzaron a generar conflicto y conflicto en la percepción de lo que ya mencionamos, de que ella comenzó a sentirse que estaba intelectualmente por encima de este hombre y encontró otra persona que eso sí era un escándalo y un acto subversivo dentro de esa comunidad. Tenemos unos comentarios en el chat, Lenín. Dice Vamos a leerlo, por María favor. Isabel Espaillat que particularmente ella recibió como principal moraleja de la película el lema como querer es poder y que el que persevera alcanza. Y también dice Rosa García dice que logra que aumentemos nuestro nivel de solidaridad con todas esas niñas que aún sufren la situación. Así es. Ciertamente, sí. Uno se solidariza con esa niña realmente tan trabajadora, tan luchadora, tan motivada. Y es eso lo que logra conquistar a esa maestra, que no era un cachú esa maestra, ¿eh? Pero logra conquistar esa motivación intrínseca que ella tenía de aprender. Yo iba a poner en el chat, pero ya lo digo, que una cosa del título, María del Mar, entendí yo, porque la verdad que no tiene razón de ser que se llame así, The Fisherman Diary, y no el de la niña, que quizás es una manera de decirle a uno hasta en el título cómo es esa sociedad, incluso lo que la estaban haciendo en la película, porque no le ponen el título de las mujeres, porque la mujer es menos ahí, la niña era menos y se le pone un título. Eso puede ser. Y por otro lado, también lo de Malala, que yo me lo llevo medio como mercadológicamente también traído, es porque cuando es inspirada en Malala, o sea, uno trata de ver la película y uno como que piensa como más en Malala que en la historia real. O sea, que mercadológicamente es como para agarrar a uno, para que uno la vea. Sí. Y hay unos paralelos interesantes, sobre todo en los hitos de las dos historias. Por ejemplo, a Malala le disparan. O sea, hubo una acción terrorista contra Malala, le disparan a esta niña por el tema de ir a la escuela, casi la asesinan y con estas violaciones de exponerla, casarla a los 12 años, con un marido fogoso que hace alarde de lo que estaba haciendo con la vida de esta niña. Y una de los presupuestos que implican las consecuencias del matrimonio infantil, está el tema del embarazo en adolescente, que la misma niña le dice, papá, yo no estoy preparada para tener un hijo. La perpetuidad de la pobreza, muerte de las niñas y de los hijos, consecuencia de estas gestaciones en unos cuerpos que no están preparados para asumir estos procesos, todo tipo de violencia, explotación, problema de salud, abandono de la educación donde la tienen, entre otras. O sea que
que a Malala le dispararon, pero a esta niña la mataron. O sea, yo me pasé después de esa escena del casamiento pensando, y bueno, no hemos hablado de la escena donde ella trata de suicidarse. Ah, sí, eso le iba a preguntar. Sí, que es otra de las consecuencias, o sea, y algo que nos pone la película es imaginarnos toda esta tortura, todas estas amarguras e incertidumbre que pasan por el cuerpo, por la mente, por el alma de estas niñas que son sometidas a esto que realmente toca los espacios del horror, por llamarlo de alguna manera. ¿Alguien más? Vamos a ver, Cecil. Yo pienso que hemos entrado en todos estos callejones que tiene la película. Son cada uno temas que por ellos mismos, cada uno de ellos amerita un foro, pero vemos de nuevo el tema, nos encontramos de nuevo con el tema de la educación como una ventana de liberación, de aspiración y de sueños. Y cómo desde diferentes perspectivas y de diferentes momentos históricos, la educación ha encontrado quienes han entendido el por qué no ofrecer la educación por el peligro que representan para el desarrollo de la gente. Mejor tener las cosas como están, tener las personas controlables, manipulables y un poco que siga la fiesta. Vamos a compartirles las actividades que tenemos para el resto de la semana. Bueno, veamos aquí. ¿Lo ven? Sí, se está viendo. Es que yo lo que no veo es por qué me está pasando. Bueno, ya está. Está aquí. Mañana, miércoles, regresa Adolf Gottschalk con nosotros. Esta vez nos va a hablar de cómo prevenir las plagas en nuestras plantas de orquídeas. Creo que esa es una preocupación válida de muchas personas que tienen sus orquídeas y se les enferman y se les mueren. Entonces, él, bajo el lema de mejor prevenir que tener que remediar, nos va a enseñar cómo podemos prevenir que se nos infecten y se nos infesten nuestras plantas de orquídeas. El jueves tenemos Arte para Relajarte, de nuevo con Jacqueline Lozada. En esta ocasión ella nos va a hacer una técnica de arte terapia que se llama mano derecha, mano izquierda. Y aquí fíjense lo que dice entre las dos manos. ¿Qué quieres mantener y qué quieres dejar ir? Y nosotros mismos, ella nos va a conducir a analizar qué cosas queremos en nuestra vida que permanezcan y qué cosas queremos que se vayan. Y con una técnica de arte, la cual desconozco, nos va a ir guiando a poner de un lado, del derecho o del izquierdo, lo que queremos mantener y lo que queremos dejar ir. Oh, puse la película que no era. Excelente. Bueno, me disculpan por ese error. Para el lunes de la semana que viene vamos a tener una película que se llama El Coro. En inglés, Boys Choir. O sea, es un coro de niños. Está, fíjense bien, no está en Netflix, está en YouTube. Y en YouTube, por si no les funciona el link o lo que sea que yo les dé, la forma de buscarlo es buscar el coro y escoger la que le van a salir varias, escoger la que dice película completa en español latino. ¿Por qué? Porque esa está en muy buena calidad. Ustedes saben que a veces en YouTube las películas vienen a veces en una calidad que se ve muy pixelada, pero esta, la que dice en español latino, está en buena calidad. Entonces, Lenín, quizás aprovechas ahí y le dices cuál es el hilo conductor que vamos a tener para cerrar este ciclo que va a terminar este año escolar de Cineforum, porque nosotros, como maestros al fin, nos vamos a tomar las vacaciones en julio. Y entonces después regresamos en agosto. Así que dile, Lenín, ¿cuál es el hilo conductor? Sí, bueno, el hilo conductor es el tema de niños
y niñas protagonistas vinculado a la educación, a la escuela y cómo la escuela dialoga con los contextos culturales en los que se desarrolla la historia. Es importante decir que no es el corista, sino el coro, porque ya el corista la vimos hace unos años, pero es una película que también nos pone a reflexionar sobre el rol de la escuela en el desarrollo de los individuos. Y vamos a terminar la tercera película ya un día antes de celebrar el Día del Maestro, con la película Estrellas del Cielo en la Tierra, una película... Estrellas en la Tierra, yo creo que se llama. Estrellas en la Tierra, donde vamos a ver el tema de la inclusión, algo que está muy en las discusiones y en los abordajes de la escuela contemporánea y cómo se maneja a través de esta película. En este caso, escuela, familia, comunidad, y con estas tres películas, incluyendo la que hemos conversado en el día de hoy, hacemos estas reflexiones sobre educación tan necesaria para vernos. Proponernos lo que la vida, como nos fuimos escogiendo esta película, luego la segunda, y dijimos, pero esto ya casi va por el mismo hilo, y entonces así escogimos la tercera. O escoge Lenín, ¿verdad? Porque Lenín es el curador de este Cinepool. Lo hacemos juntos y lo debatimos y lo dialogamos. Lo dialogamos. Entonces, quiero presentarles pero bueno. Ok, que el miércoles de la semana que viene, aprovecho que Diamela está aquí, vuelve Kilvio Cabral, que es el esposo de Diamela, vuelve con nosotros el fabuloso ingeniero viajero. Kilvio, que viaja, retrata, nos guarda todos esos detalles de esos viajes que nos ayudan tanto a ir con él a esos lugares. Por lo menos yo me siento así, que cuando veo una presentación de Kilvio, casi es como si yo hubiera ido a ese lugar. En este caso, para mí muy significativo, Kilvio nos va a llevar por el sur de Francia y nos va a llevar al santuario de Lourdes, luego a Carcassonne, que es una de las ciudades medievales y amuralladas mejor conservadas de toda Europa, incluso se dice que es la mejor conservada. Y de ahí va a arrancar a llevarnos a la tierra o al país de los cátaros. Entonces, para mí muy significativo porque mi familia es francesa y muy devota de la Virgen de Lourdes. Y en mi habitación y en todas las veces que uno estuvo enfermito cuando era chiquito, no faltaba esa virgencita con la agüita bendita que venía de Lourdes. Entonces, yo estoy muy deseosa de ver esta presentación. Tienen que notar que a diferencia de todas nuestras actividades, que es a las 7:30, esta con Kilvio, cada vez que hagamos actividades con Kilvio van a ser a las 8, ¿ok? Pues nos estamos uniendo a un foro que ya Kilvio tenía establecido, que era a las 8, y no le vamos a cambiar su menéutica. Entonces, esto ha sido todo por hoy, esperando que ustedes sigan compartiendo con nosotros en las futuras actividades y agradeciéndoles muchísimo sus opiniones, sus participaciones, sus análisis, y sobre todo su compañía. Muchísimas gracias, que pasen bonita noche. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias por todo. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, aunque fuera casi mente. Bye, voy cerrando. Sí, recuerda para la grabación, Ceci. Sí, ella para.